Hola mis hermanos, los saludo en nombre del Señor Jesucristo. Extrañando grabar un video para ustedes, extrañando, ¿cierto? Preparar un video, preparar un estudio para ustedes. Y estoy muy contento de poder tener tiempo para grabar otro video, ¿cierto? Otro estudio, otro devocional para ustedes. Y yo les quería compartir Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Aleluya. Esto lo hice, ¿cierto? Para estudiar lo importante que es que debemos renovar nuestra mente en Cristo, que debemos, ¿cierto? Buscar cada vez tener la mente de Cristo y cada vez más, ¿cierto? Alejarnos de este mundo, alejarnos del pensamiento mundano, alejarnos de todo lo que pertenece a este mundo y cada vez caminar más cerca del Señor. Aleluya. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Esto dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Cuando estudiaba y leía este pasaje, me di cuenta de lo importante, como les decía, que es que renovemos nuestra mente día tras día. La Biblia siempre nos está diciendo que debemos renovar nuestra mente, que debemos, ¿cierto? Actualizarnos, una palabra más actual, actualizar nuestra mente, ¿cierto? Sacar todo lo que nos impide caminar conforme a la palabra del Señor. Yo anoté aquí unos versículos, mi hermano. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Esto dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Es por eso que es muy importante también la santidad externa. Muchas veces decimos, es que no seamos tan fanáticos, no hablemos tanto de la vestimenta, no hablemos tanto de nuestro cuerpo. Pero a Dios también le agrada eso. Dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Esto dice que también debemos cuidarnos, ¿cierto? Por eso los cristianos no tenemos tatuajes, los cristianos no tenemos piercing, porque sabemos que este cuerpo también le pertenece al Señor. Y por tanto merece un respeto, un pudor, ¿cierto? Una modestia para el Señor. Merecemos, ¿cierto? Guardarnos íntegramente. Como dice también Pablo cuando termina la carta, si no me equivoco, a los tesalonicenses, ¿cierto? Cuando termina primera tesalonicense, dice: y guardar, ¿cierto? Vuestro cuerpo, alma y espíritu, tienen que guardarse para el Señor, para la venida del Señor Jesucristo. Vuestro cuerpo, alma y espíritu. Más claro que eso, hermano, echarle agua. Aleluya. Vamos, ¿cierto? A Romanos, capítulo 12, versículo 9. Romanos, capítulo 12, ¿cierto? Versículo 9. Esto dice: aleluya. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esto es una pauta para nuestro pensamiento. Debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Todo lo agradable, ¿cierto? Todo lo bueno. En esto pensad, dice la palabra del Señor, en esto pensad. Aborrezcamos las cosas malas, ¿cierto? Las cosas de este mundo, las cosas que están viciadas de este mundo. Como dice Primera de Juan, ¿cierto? Que debemos, ¿cierto? No amar a este mundo, sino que amar al Señor. Tenemos que, ¿cierto? Desechar todo lo malo de este mundo. Colosenses también lo dice. Dice que tenemos que ser revestidos del nuevo hombre espiritual. Si amáis a Cristo, ¿cierto? Si habéis vuelto a nacer en Cristo, desechad todo lo terrenal de vosotros. Pasiones desordenadas, ¿cierto? Todas esas cosas deben quedar atrás. Es un proceso, lo entiendo, pero debe quedar atrás. Debemos alimentar nuestro espíritu. El Salmo 119 dice: ¿con qué, ¿cierto? Alumbrará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Aleluya. Mira, este versículo me encanta, que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Esto dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, para que el apóstol Pablo haya escrito esto con tanta seguridad, es porque él estaba seguro de lo que estaba hablando. Y dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Para llegar a tener la mente de Cristo, hermano, tenemos que meditar mucho en la palabra. Y yo decía: Álvaro, ¿cómo puedo cambiar mi forma de ser? ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Y la Biblia nos da las pautas para esto. Nos dice, ¿cierto?, que tiene que haber oración en nosotros. Tiene que haber lectura de la palabra y tiene que haber, ¿cierto?, una reflexión en la palabra. Porque si reflexionamos en la palabra, ¿cierto?, la misma palabra va trabajando en nosotros.
Y es el Espíritu Santo, el Ruach del Señor, el que va trabajando en nuestro ser, ¿cierto? El que va sacando el orgullo, el que va sacando la vanidad, el que va sacando la agresividad, lo impetuosos que somos de repente, ¿cierto? Que nos dejamos llevar por nuestras emociones, lo agresivos que somos a veces. Muchas cosas que hay en nosotros que tienen que salir, que el viejo hombre tiene que morir para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y haga una nueva persona. Santo es el Señor. Quiero que vayamos a Filipenses. Tengo muchos versículos para hoy día. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, aleluya, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir, haga ante nosotros este pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Para que podamos, ¿cierto?, decir con seguridad, sí, yo tengo el sentir de Cristo, es porque es una vida transformada, una vida renovada. Una vida que día tras día se va renovando en la palabra del Señor. También quiero agregar, aleluya, el versículo 14 y el 15, que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, ojo con esto. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecemos en una generación perversa. Aleluya. El apóstol Pedro también en el libro de los sellos dice, ser salvos de esta perversa generación. Si vemos cómo está el mundo, ¿cierto? Vemos cómo está esta generación, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, que están aprobando leyes impías, ¿cierto? Que ya nada bueno esperamos para lo que viene, ¿cierto? Aquí el apóstol nos dice que somos luminares para este mundo, que somos la sal del mundo, que somos lo que le da vida a este mundo. Quiero que lo complementemos con la nueva versión internacional. Aleluya, este mismo versículo, aleluya, que es el libro de los Efesios, ¿cierto? Filipenses, ¿cierto? Filipenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. La NBI dice lo siguiente. Aleluya. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Me encantó ese versículo de la NBI, mi hermano querido. Entonces, hermano, ¿cierto? Debemos renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu, y debemos sacar la pereza, debemos sacar la conformidad. Gracias a Dios tenemos, ¿cierto?, las plataformas Zoom, ¿cierto?, el internet, que muchos hermanos pueden congregarse mediante internet, mediante las redes sociales, y no se han ido apagando. Pero aún así entra el conformismo, entra la comodidad. No digo que el internet sea malo, es una herramienta que el Señor nos permitió, pero uno después se va acostumbrando, como un hermano lo decía en un culto online, que los cristianos nos vamos acostumbrando a estos medios y llegará el día en que tenemos que congregarnos y ahí quedará, ¿cierto?, la comodidad. Tendremos que caminar, tendremos que tomar micro para llegar a nuestra iglesia, y gloria a Dios por eso. Aleluya. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pasan los años, ¿cierto? Nos vamos desgastando, nos ponemos viejos, algunos se ponen gordos, ¿cierto? Se van desgastando las personas, pero el hombre interior se va renovando día tras día. Y como dice Romanos, ¿cierto? Capítulo 12, versículo 2, tenemos que renovarnos, ¿cierto? En la mente de Cristo, renovarnos, ¿cierto? Despojarnos de todas las cosas malas que nos atañan en este mundo. Efesios capítulo 4, versículo 23, dice que la mente se renueva. Colosenses capítulo 3, versículo 10, revestidos del hombre nuevo. El hombre, ¿cierto?, que ya no está cegado en las cosas de este mundo, sino que es un hombre que ha recibido, ¿cierto?, la transformación. Es importante que en Romanos, ¿cierto?, se habla, dice, transformados. La palabra transformado viene del griego metamorfosis. La misma metamorfosis, la misma transformación que sufre una mariposa, ¿cierto? Una transformación exterior visible, pero de algo interior que ya pasó. Es una transformación, ¿cierto?, que muestra, ¿cierto?, que algo pasó interiormente y eso se ve afuera, se ven los frutos. Se ve, ¿cierto?, la gracia del Señor y cómo transforma a esa persona y la cambia. Su mentalidad, su ser, su espíritu, su alma. Irreprensibles para la venida de Cristo. Aleluya. Les quiero leer también la Reina Valera revisada. Es otra versión de la Biblia.
de este mismo capítulo de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Esta es la RBR, aleluya. Así que, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis, ojo, aquí dice no os adaptéis, no os conforméis, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, y esto me encanta, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Aleluya. Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios. Esa versión creo que se adapta mejor a la original. Es por eso que el apóstol dice que debemos renovar nuestra mente. No para, ¿cierto? Para entender, ¿cierto? Mejor las cosas, mejor la teología, mejor todo el conocimiento, ¿cierto? Sino que renovemos nuestra mente para entender lo que al Señor le agrada. Es para que podamos decir, Señor, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo, ¿cierto? Ser un hijo tuyo que te agrade, que mi comportamiento sea agradable, sea íntegro delante de Dios? Para poder hacer eso debemos, ¿cierto? Renovar nuestra mente y para poder entender a Dios, para poder, ¿cierto? Sé que suena complicado entender a Dios, pero acá esa versión lo dice lo deja muy claro. Renovar nuestra mente, ¿cierto? Para poder entender la grandeza del Señor y para poder agradarlo. Es una palabra que muchos de nosotros nos lo preguntamos, decimos, bueno, ¿cómo puedo agradar a Dios? Mediante nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida diaria, nuestra devoción, buscar, ¿cierto? Los medios de gracia, la iglesia, la oración, la búsqueda, ¿cierto? Buscar más del Señor. Es algo muy importante, hermano, que debemos, ¿cierto? Cada día buscar más del Señor. Y eso, hermano, eso. Lo que les quería compartir hoy día, no me quiero extender mucho, pero nuestra vida tiene que ser un reflejo, ¿cierto? Del Señor en nuestra vida. Como decía Filipenses, ¿cierto? Debemos ser luminares para el mundo. Para una generación, ¿cierto? Torcida, una generación perdida, debemos ser luminares en este mundo. Iluminar, ¿cierto? En nuestro trabajo, lo que siempre digo en los trabajos, en las universidades, en la calle, con los amigos, siempre, ¿cierto? Proclamar, anunciar el Evangelio de Jesucristo. No debemos, ¿cierto? Avergonzarnos de decir que somos hijos de Dios. Así que, hermano, espero que este devocional, este mini estudio que les comparto, sea de bendición para ustedes y llegue a muchas personas, aleluya. Y lleguemos al conocimiento del Señor, que es lo que importa, que lleguemos al conocimiento pleno. Como dice Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y como hemos, ¿cierto? Visto en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, que debemos renovarnos día tras día, que día tras día debemos buscar más del Señor, más de su gracia, más de su Espíritu Santo, que es esa gracia la que nos transforma, que no son los métodos de psicología, que no son, ¿cierto? Los métodos, no sé, la sociedad anónima, no son los amigos, no son las terapias, sino que es la gracia del Señor la que nos transforma, la que nos cambia y la que nos ayuda a dar frutos más adelante. Y por esos frutos vamos a ser conocidos delante de las personas. Y por esos frutos seremos conocidos delante del Señor. Lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Lo podremos hacer con su gracia, renovándonos día tras día, leyendo la palabra, orando, buscando, ¿cierto? Por misericordia del Señor. Así que, hermano, este video lo dejo hasta aquí. Espero sea de gran bendición para ustedes. Y como siempre, mi hermano, Maranata, Cristo viene.